están al nivel de la crítica que tenían los maestros fundadores de esta disciplina. Y que ha habido un desplazamiento sobre los temas de historia por parte de personas que no son historiadores y que de alguna manera se toman como que la vocería de los temas que tienen que ver con la historia a nivel nacional. Entonces él toca el tema del señor Donadino, que estaba hablando del presidente Barco, y que luego el historiador Jorge Aldo Melo critica a Donadino porque él no es historiador. Luego el profesor Renan hace una crítica con relación a lo que se ha producido en el tema de las epidemias. Él dice, yo escribí un libro sobre las epidemias que ha sido poco referenciado hoy, donde él hace una historia de las vacunas, de qué manera la gente se vacunaba. Entonces él dice, bueno, ¿por qué si estamos hablando de vacunas, por qué no se referencian los textos de historia? ¿Por qué no se identifica de alguna manera a los historiadores como actores que pueden participar de ese debate desde su producción historiográfica? Me parece pues que eso no debería ser así. Propone entonces una historiografía que una al pasado con el presente, que sea más crítica, que tenga en cuenta la situación del país. Entonces, los historiadores del momento, los historiadores de hoy, son historiadores que están desconectados de alguna manera con los debates nacionales, mientras que los historiadores clásicos, dice él, estaban conectados con el país, estaban de alguna manera vinculados a los debates que se generaban en el día a día. Bueno, este es otro tema interesante que me llamó la atención del profesor Renan. Luego viene él a hablar de que los libros de los años 70 eran libros muy feos, pero que tenían un contenido, diríamos, muy relevante, como los libros fundacionales, que hoy tenemos una tecnología para producir libros hermosos, con carátulas muy bellas, muy bien editados, pero con un contenido que no es tan, diríamos, tan trascendental. Luego los muchachos van a hablar, los estudiantes, de que el debate de la nueva historia en Colombia está estancado y solo se reduce a hablar del surgimiento de la nueva historia en Colombia, porque la nueva historia en Colombia tiene, diríamos, su propia historia. Es decir, estamos hablando de los años 60 hasta hoy, estamos hablando más o menos de 60 años de haberse fundado las carreras de historia, de haberse creado la nueva historia en Colombia. Entonces el debate de la nueva historia se ha centrado, dicen los estudiantes en este conversatorio, en la fundación, y que no se ha hablado de lo que es la nueva historia en Colombia hoy, cuál es el devenir de esa nueva historia, y que ese debate está estancado. Bueno, ya en la segunda intervención del profesor Renan vienen a hablar de los manuales de historia de Colombia. Entonces, esos esfuerzos que se dieron en la nueva historia tienen unos productos, unas producciones que se visualizaron en los manuales de historia. Entonces, él dice, por ejemplo, dice el profesor Renan, que el primer manual de historia de Colombia, construido en torno a la figura de Jaime Jaramillo Uribe, tenía muchas falencias. Por ejemplo, porque lo hicieron gente que no conocían del tema. Por ejemplo, Germán Telles habla de la historia de la arquitectura y él no hace una historia de la arquitectura en ese manual. Después vino el segundo manual de Editorial Planeta, dentro de este mismo círculo de historiadores, fundadores de la nueva historia, dirigido por el profesor Álvaro Tirado Mejía, y que es el manual de historia de Colombia, Editorial Planeta, que es un poquitico mejor elaborado. Luego dice el profesor Renan que la investigación histórica en Colombia tiene un gran problema, que es la discontinuidad. La historia de una disciplina es fundamentalmente clave para el desarrollo de la disciplina. Entonces, cada disciplina debe tener su propia historia, que dé cuenta de ella y que cada uno de nosotros conozca esa historia. Entonces, él dice que eso es un gran vacío, porque no hay una continuidad en eso. Entonces, nosotros nos formamos como historiadores, pero no conocemos la historia de nuestra disciplina en Colombia. No la conocemos y no se escribe sobre ella. Entonces, eso dice que eso ha producido de alguna manera una discontinuidad. Luego habla de los nuevos doctores que han llegado de estas últimas generaciones, que llegan de universidades
del exterior con una visión de la historia de nuestro país que se le ha de alguna manera enseñado en esas universidades del exterior y que están desconectadas con la realidad histórica del país, pero como ellos vienen con esos doctorados, ellos creen que tienen la última palabra y que lo demás no tiene ningún valor. Y eso es muy criticable, dice el profesor Renan. Y la segunda pregunta, que ya la conecté, es que dice el profesor Renan, y aquí da la respuesta sobre los trabajos de maestría y doctorado. Entonces, él dice que hay trabajos de maestría y doctorado que son producidos obviamente a nivel nacional, que tienen mayor avance investigativo que muchas tesis doctorales que vienen del exterior. Eso es importante. Luego viene a hablar de libros que han sido unos hitos en la historiografía nacional, como el libro sobre el café de Marco Palacio, que es un libro que prácticamente se ha convertido en uno de los textos clásicos de nuestra historiografía y que ha tenido, no ha perdido su vigencia, dice el profesor Renan, y que inclusive se ha reeditado varias veces, donde circula en torno a una tesis, y es que un gran sector de nuestro país depende, o más bien ha dependido históricamente del cultivo y la comercialización de este producto agrícola, que es el café. Luego hay una historiografía que ha intentado hacer lo mismo con el petróleo y con la coca, dice él. Y acuérdense que los muchachos habían hablado, los estudiantes, del libro de Antonio Caballero. Entonces él dice que el libro de Antonio Caballero, La historia de Colombia y sus oligarquías, es un libro que no es producido por un historiador, sino por un demagogo. Que Antonio Caballero es un demagogo que ha escrito un libro que no tiene nada que ver con realmente con lo que es la historia de Colombia, sino que es producto de una línea ideológica que él llama ya totalmente superada y que es una línea ideológica que no le sirve para nada a la historiografía. Luego viene a tocarse el tema que es muy interesante, que a qué se dedican los profesores universitarios y los estudiantes universitarios hoy. El tema del afán de producción de artículos de revista científica y que se han centrado en eso y que ha perdido de alguna manera importancia la dimensión de construir proyectos bibliográficos, que todo el mundo se ha dedicado en las universidades a hacer artículos de revista, publicar en revistas indexadas y en eso han centrado su actividad investigativa, lo que no se hacía en los orígenes de la disciplina, porque cuando eso no había de alguna manera ese afán, a pesar de que las primeras revistas se fundaron en torno a ese proyecto, como el Anuario de Historia Social y de la Cultura de la Universidad Nacional, que fue creado por el profesor Jaime Jaramillo Uribe, y que es una de las primeras revistas científicas de historia. Bueno, de ahí viene el profesor Renan a hablar de la visión de la historia de profesores, de escritores como David Busnell y Franz Saffo. Entonces ahí donde ahorita nos decía el compañero que era muy interesante ver esa visión que tienen los colombianistas extranjeros en Colombia. Y que él dice que la sociedad colombiana tampoco podemos decir que sea un absoluto fracaso. Resalta la importancia de una historia de la economía en Colombia, que no se llama historia de la economía, no economía colombiana, que es producida por el Banco de la República y que es hecha por los economistas y que es de alguna manera de un gran valor dentro del contexto historiográfico. Bueno, de ahí hay un tema que él quiere hacer énfasis y es de alguna manera emparentar la historia social con la historia cultural. Entonces él dice que realmente no hay una diferencia profunda entre lo que es la historia social y la historia cultural. Y él habla, por ejemplo, de libros como Los Reyes Taumaturgos de Marc Bloch, que es uno de los libros fundadores de la Escuela de Anales, donde se hace, diríamos, de alguna manera una conexión de la historia social con la historia cultural a través de la antropología, y que toda historia social es cultural y toda historia cultural es historia social, dice el profesor Renan.
Una cosa que él, ya para terminar en esta intervención, nos resalta es que los viejos fundadores de la nueva historia en Colombia eran personas que vivían pendientes de la producción historiográfica europea y norteamericana, que conocían la tradición francesa de la escuela de Anales, que conocían la tradición inglesa de la escuela marxista británica y la tradición norteamericana, y que por eso desde esa perspectiva hicieron de alguna manera su aporte dentro de la fundación, dentro del contexto de la fundación de la historiografía, la nueva historia en Colombia. Luego viene la pregunta: ¿en qué está la historiografía de Colombia hoy? Entonces dicen esto no lo dice Renan, sino que ya lo dicen los compañeros que están interviniendo ahí, de lo que se ha visto es que la historia en Colombia hoy está dentro de lo que es la moda de las metodologías y de las perspectivas, sobre todo de origen extranjero, que ha trabajado sobre todo la historia local y la historia micro, y que de alguna manera se ha fragmentado la historia en Colombia. Hemos pasado de una historia social nacional a una historia fragmentada, una historia donde se insiste mal en lo social y en lo micro, y donde se aplican metodologías y perspectivas de origen extranjero. Eso es lo que dice. Y el afán, pues, de publicar artículos de revista en esta perspectiva. Ya en la cuarta intervención del profesor Renan habla de la historia, ha estado siempre en Colombia de alguna manera avanzado, o sea que no se ha estancado la producción historiográfica en Colombia, y que usted va por las librerías y que todos los días se sorprende con las publicaciones que todos los días se visualizan en las librerías por las diferentes editoriales. Entonces que hay una dinámica de producción historiográfica muy interesante en Colombia y que eso no lo podemos perder de vista. Bueno, que hay dos visiones de la historia, que una es la vieja visión de la historia, que se hacía una historia cerrada a nivel nacional, y que hoy se está por fin haciéndose un impulso a una historia global, donde se están conectando las historias de diferentes regiones y países a nivel mundial, y la historia comparada ha permitido impulsar ese tipo de historiografía. Entonces se ha pasado de esas historias cerradas nacionales a historias que conectan diferentes espacios, por ejemplo, en América Latina. Y por último, ya se cierra el debate del lanzamiento de esta revista, con Menares planteando que el nivel de la historiografía colombiana, la tradición historiográfica colombiana a nivel regional, es decir, a nivel de América Latina, está por debajo de la tradición historiográfica mexicana, de la tradición historiográfica del cono sur argentina y brasileña, y que inclusive dice el profesor Renan que los venezolanos tenían una gran tradición historiográfica un poco más avanzada, o mucho más avanzada que nosotros, que dice el profesor Renan, el chavismo prácticamente ha destruido. Y con eso se cierra la intervención del profesor, diciendo unas palabras que le quedan a uno pues en el oído latentes: es que en Colombia no tenemos una investigación de base en nuestras universidades, porque no hay presupuesto, porque por múltiples causas no hay una investigación de base, lo que hay son esfuerzos muy particulares, y que de la nueva historia nos quedó la idea, nos quedó un ideal, y con ese ideal hemos construido lo poquito que tenemos, o lo mucho que tenemos después de este periodo fundacional. Eso es todo. Entonces aquí hago pues una síntesis recogiendo todas estas ideas, que yo quiero que ustedes de todas maneras las tengan en consideración, toda esa cantidad de cosas que se hablaron hoy por parte del profesor Renan y de los compañeros que intervinieron en este debate. ¿Alguien quiere cerrar con alguna intervención o participar concluyendo este tema? Bueno, Jessica tiene la palabra.